después de una larga. Bueno, haciendo una recapitulación de lo que habíamos visto el día de ayer, o el día lunes. Recordarán que en la sesión pasada iniciamos viendo todo lo que era control político, básicamente los orígenes, la naturaleza jurídica del control político, los instrumentos del control político y los mecanismos de los que se vale el control político. Desde esta perspectiva nos tocaba ver el día de hoy el primer mecanismo que utiliza el control político en el país. Así tenemos que el primer mecanismo del control político es la investidura del presidente del Consejo de Ministros. Y como les decía ya en la sesión anterior, el tema no solo es revisar lo que dice el reglamento o lo que dice la Constitución, porque finalmente son instituciones que van más allá de nuestro ordenamiento jurídico, sino que para entender una institución parlamentaria tenemos que entender dónde se originó, cuál fue su evolución y cómo es que logra el desarrollo político-constitucional en los diversos parlamentos del mundo. Desde esta perspectiva vamos a ver todas las instituciones que vamos a desarrollar. Así vamos a iniciar con la investidura del presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál sería el legado más antiguo de lo que es la investidura del Consejo de Ministros? Pero ¿qué entendemos primero por investidura? La investidura no es otra cosa que el hecho por el cual el gobierno ha de contar con la confianza del Parlamento, representante de la soberanía popular. Analicemos esa frase. Confianza del Parlamento y representante de la soberanía popular. Para entender la investidura tenemos que entender que esta es una institución propia de los regímenes parlamentaristas, migrada al sistema presidencialista de una manera muy sui generis, como vamos a ver más adelante, pero es propia del sistema parlamentarista. ¿Y qué es el sistema parlamentarista? En el cual no se elige un presidente de la República, se elige un primer ministro, pero el primer ministro se elige por voto directo, no se elige por voto directo, es el Parlamento quien elige al primer ministro. El Parlamento, ¿por quién es elegido? El Parlamento sí es elegido por voto universal directo. Es decir, estamos hablando, el origen de su poder viene en el sufragio universal. Es decir, en la capacidad de haber sido elegidos por el pueblo. Con esa capacidad de haber sido elegidos por el pueblo, las bancadas forman alianzas para establecer una mayoría, o por sí sola una bancada tiene mayoría y establece un primer ministro. Y ese primer ministro, su valor político va a estar dado en el valor de la bancada del Parlamento. Esa legitimidad del sistema parlamentario y la separación de poderes, ¿no? Tenemos ahí una foto que no se ve muy bien, no se ve, parece que es el problema del equipo, de la luz, pero no sé si pueden reconocer. El parlamentarismo típico en Europa en estos momentos es el parlamentarismo de España, y del cual heredamos esta institución nosotros. Ahí está Rodríguez Zapatero y Rajoy, el actual primer ministro. Fue el cambio de primeros ministros. Zapatero salía y Rajoy entraba. PSOE, Zapatero, Partido Social Obrero Español, y Rajoy del partido. ¿Alguien recuerda de qué partido? Sí, ahí se ve mejor, gracias. Popular. Del Partido Popular, que es, por decir acá, la oposición a la izquierda democrática, que es el PSOE, ¿no? Esa es una institución propia del sistema parlamentario que ha ido sufriendo algunas mutaciones para llegar a los sistemas presidencialistas. Siguiente, por favor. Este sistema que se origina en el Parlamento Europeo estableció una relación de confianza con el Ejecutivo, una relación de confianza que vincula estrechamente al Ejecutivo y al Legislativo, y tienen
su origen en el nombramiento y la revocación real de los gobiernos. ¿Por qué les ponía la imagen de Zapatero y Rajoy? Porque es cuestión de confianza, dice la doctrina. Zapatero, teniendo aún mayoría, renuncia y termina ascendiendo Rajoy. ¿Por qué? Porque la confianza de los grupos aliados del PSOE se había perdido y pasaron a apoyar más bien al Partido Popular ante la grave crisis económica. Y ya con las elecciones posteriores, el DECA tiene que pagar. No, es que no se paga, no se paga. Muy amables, gracias. Ahora sí, ¿ven? Ahora, ¿cómo se origina esta investidura? Inicialmente los gobiernos necesitarán la confianza del monarca, que será quien los nombre con puesto. El monarca elige, mediante una sesión de investidura, que era muy parecido a las sesiones de feudales en las cuales te nombraban noble, te colocaban la espada en el hombro y toda la cosa. El rey elegía a quien iba a ser su representante en el gobierno, así, o iba a ejercer el gobierno. Y el parlamento no tenía mayor función. Ese es el origen de la investidura. Pero posteriormente va afirmándose el parlamento frente al monarca y hay ya una doble confianza. Una confianza que debe dar el parlamento y una confianza que debe dar el rey. Digamos que este paso de evolución es el que tenemos en el Perú, porque la investidura en el Perú es una doble confianza, como vamos a ver más adelante. En Europa ya pasaron de esta primera fase, donde solo el rey nombraba y vestía, para luego pasar a que la confianza sea parlamento-rey, para quedarse solamente con parlamento, primer ministro, y el rey termina siendo una figura decorativa. Este cuadro lo podemos aplicar más adelante en el sistema presidencial peruano. En vez de rey pongan ahí presidente y en vez de y continúan con parlamento. Es la doble confianza que hay en el sistema peruano. La confianza de designación del presidente y la confianza que da el parlamento. Miren, un sistema medio raro hemos hecho, pero ahí estamos, siempre. No, antes. ¿Cuáles son los orígenes? En España, en la Constitución, mucho todavía. Faltan dos, falta ver la Revolución Francesa y todo eso. Perdón. 3, 4, ahí está. Perdón. Ahora sí, gracias. Con el afianzamiento de la soberanía popular y finalmente el sufragio universal, como estamos diciendo. Soberanía popular quiere decir el pueblo es de quien emana el poder. ¿Por qué? ¿Cuál era la versión antigua del poder? Que el poder venía ¿de dónde? De Dios. Y que Dios había elegido a determinados hombres para ser reyes. Tenían la bendición divina y por eso eran reyes, pues eran diferentes a los otros, porque tenían la bendición divina. Entonces, con el transcurrir del pensamiento y la evolución humana, se piensa que no, que la soberanía popular ya no radica en Dios ni depositada en los reyes, sino en el pueblo. Soberanía popular. Y finalmente, el sufragio universal, el parlamento comienza a tener más fuerza. El parlamento le dice al rey: ¿tú a quién representas? ¿Quién te ha elegido? A nosotros nos ha elegido el pueblo y nosotros tenemos que ser los que demos el ejecutivo, a ser los exclusivos en establecer el sistema de gobierno. Y termina la figura donde el rey reina, pero no gobierna. Termina siendo una figura decorativa. Y una figura decorativa que en los actuales tiempos también ya está en cuestión. España está pasando por muchos escándalos en este tema. Incluso los mismos defensores del sistema monárquico están pensando ya el tema que va a pasar después de la muerte de Juan Carlos, el rey Juan Carlos, en España.
¿Por qué? Porque ninguno de sus hijos tienen ascendencia. Si hay un varón, el que se casó con la princesa Leticia, ¿ya? Más es conocido por la boda que por sus accionarios, ¿ya? Pero no tiene ascendencia en el pueblo. La legitimidad del rey Juan Carlos se dio con un hecho muy singular. Cuando hubo un intento de golpe de Estado, el rey Juan Carlos defendió la democracia, el sistema democrático que tienen ellos, el sistema parlamentarista. Y porque los generales que se iban a levantar dizque contaban con el apoyo del rey, y faltaba un grupo de generales que debían apoyar a los rebeldes y se definía el golpe de Estado. Pero estos esperaban la voz del rey. Cuando el rey habló por radio y dijo que desconocía a los desertores, inmediatamente los demás hicieron respetar el Estado de Derecho. Entonces ese es un hecho que legitimó al rey. Pero sus herederos no están legitimados en ese sentido, más bien tienen problemas y están siendo investigados en estos momentos por temas de lavado de activos y tanta cosa. Está de moda, ¿no? Bueno, dejemos a los españoles tranquilos con sus problemas, que nosotros tenemos los nuestros. En el siglo XVIII, el jefe del gabinete comienza a salir de la esfera del rey. Esto se da básicamente en Inglaterra inicialmente. Para situarse en la parlamentaria, el poder se sitúa en la esfera parlamentaria. Es el parlamento el que tiene ya el poder. Sin embargo, la influencia del rey se va a dejar todavía sentir hasta bien entrado el siglo XIX. Pero sin lugar a dudas, es en Francia donde se va a gestar ya el quitarle todo el poder al rey y darle todo el poder al parlamento. En la Carta Francesa de 1814, la que inicia una monarquía constitucional, en la que el rey continúa nombrando y instituyendo a los ministros, pero con ciertos límites en el poder. En 1830, con los Orleans, se inaugura el llamado parlamentarismo limitado, en el cual los gobiernos gozan de la doble confianza del rey y de las cámaras. El cuadro que veíamos, doble confianza, rey, parlamento. Con la Tercera República Francesa, ya estamos hablando ya de la evolución de la Revolución Francesa, se inaugura la responsabilidad ministerial ante el Parlamento. Se afianza así el control parlamentario sobre los gobiernos. Entonces, modernamente, ¿dónde encontramos el inicio de esta institución que estamos desarrollando? Ya en la Tercera República Francesa. Es ahí donde encontramos el origen de lo que va a ser la responsabilidad ministerial que después lo van a desarrollar como investidura. Siguiente. ¿Cómo fue este evolucionar en España? Lo primero es en la famosa Constitución de Cádiz, se establece el predominio del rey, nombra y da confianza al Poder Ejecutivo. No había parlamento que mande, ahí el rey el que investía. En el Estatuto Real de 1834, el que inicia la vía consuetudinaria, es decir, la participación de los ciudadanos del pueblo. La práctica de las mociones de censura, por lo tanto el gobierno necesitaba de la confianza del Parlamento para mantenerse. Durante todo el siglo XIX se seguirá manteniendo como necesaria la confianza real, es decir, la doble función, confianza del rey, confianza del Parlamento. La Constitución del 78 ya, que es la Constitución moderna, por decir así, de España, la que cambia el depositario del poder, convirtiendo la confianza del monarca en simbólica, teniendo al Parlamento el poder total, el poder. Depositario del poder, solo ya el Parlamento. Siguiente. Ahora veamos cómo ha evolucionado esta institución en el Perú. Les quiero contar antes de entrar al Perú algo importante. Hemos visto Europa y América, siempre cogemos
a Estados Unidos como modelo, como ejemplo. ¿Qué pasa con Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dijeron los padres fundadores? ¿Qué dijo Jefferson? ¿Qué dijo Sieyes? ¿Qué dijo Washington sobre estas instituciones? Lo resumieron en una sola palabra. La investidura es una institución del parlamentarismo, no del sistema que las 13 colonias adoptan, que será el presidencialismo. Y ahí viene el tema, muy curioso, porque a los inicios de la República del Perú, el debate en el Perú era si adoptábamos el sistema presidencialista o el sistema, ¿cuál es nuestro sistema? Parlamentarista. Entonces, San Martín, que era partidario de iniciar con una monarquía constitucional, con sus seguidores, pierde este debate ideológico, sale San Martín y nos quedamos con la tendencia del presidencialismo. Entonces tenemos una historia de copiar el modelo presidencialista norteamericano. Iniciamos los años de nuestra república con un modelo presidencialista donde el presidente elegía a sus ministros y no había ni que darle cuenta al legislativo al respecto. Pero posteriormente, con la influencia del parlamentarismo europeo, especialmente el parlamentarismo español, es que esta figura evoluciona en el Perú y va a ir adoptando formas especiales, tomando la experiencia de la Constitución de 1856, donde figura que el ministro de Estado necesita el refrendo ministerial. Esa es una primera institución del parlamentarismo que va siendo ingresada a nuestro sistema. La figura del ministro de Estado y del refrendo ministerial, Constitución de Cádiz de 1856. La creación del Consejo de Ministros, Constitución peruana de 1856. El reconocimiento de funciones del presidente del Consejo de Ministros, Constitución de 1933, la Constitución del 33. La responsabilidad política de los ministros mediante los institutos de interpelación y censura, lo que vamos a ver el día lunes, Constitución de 1920, comienzan a aparecer. La disposición programática del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, Constitución de 1933. Aparece ya lo que va a ser una especie de investidura ya. No aparece el voto de confianza aún, que hay que aprobar a ese primer ministro, pero sí la obligación de la exposición del programa que va a ejercer el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso. Comienza a aparecer en la Constitución de 1933. La invitación para informar, Constitución del 79, comienza a aparecer. La estación de preguntas, ya les decía en la sesión anterior, muy españolísima esa costumbre, nada adecuada a nuestra realidad, pero que aparece en la Constitución del 93. Cuestión de confianza en la función ministerial. Aparece ya la cuestión de confianza ministerial de cualquier ministro. 1993. Y la investidura parlamentaria en la política general de gobierno. Constitución de 1993. Lo tenemos ya plasmado como tal. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Siguiente. Como vemos entonces, esta institución nace como tal ya después de ir apareciendo fugazmente en algunas constituciones de manera diferente, ya más desarrollada en la Constitución del 93. Y se constituye en una fase consolidadora e integradora del proceso de conformación del Poder Ejecutivo. ¿Por qué fase consolidadora e integradora del Poder Ejecutivo?
¿Por qué consolidadora e integradora del Poder Ejecutivo? ¿Alguien tiene idea? Les explico. Para entender las instituciones, siempre les he dicho que hay que mirar el contexto histórico. ¿Qué es lo que había pasado antes de la Constitución del 93 y que había tenido experiencia el grupo político ideológico dominante en ese momento? Había tenido la experiencia de las interpelaciones a diferentes ministros en el poco interregno del 90 a 5 de abril del 92. Entonces, ¿qué es lo que se visualizaba? La idea era que si el presidente de la República es elegido por un programa de gobierno y diseñado por un plan de gobierno, ¿por qué en la ejecución de ese plan de gobierno se iba a cuestionar a un ministro por las cuestiones de implementación de ese plan de gobierno? Si finalmente la política diseñada había sido decidida por el pueblo a elegir al presidente. ¿Me entienden? Lo repito en otras palabras más sencillas. Presidente, plan de gobierno. Ministro, ejecuta plan de gobierno. Parlamento cuestiona al ministro no por ladrón, no por otro, sino por el plan de gobierno. ¿Puede? Si se supone que ha sido elegido el presidente por el plan de gobierno. Y el Parlamento, ¿cómo va a cuestionar el plan de gobierno por algo que ya fue elegido el presidente? Entonces, ahí es donde va a comenzar el debate de todas estas ideas y vamos a ver más adelante cómo tratan de solucionar esta gran disyuntiva académica. Entonces, la capacidad que tiene el Congreso de la República para participar en esta en formar y controlar el gobierno va a aparecer aquí. Y promete el apoyo. ¿Qué es lo que buscaba entonces? Que el Parlamento comprometa el apoyo a ese plan de gobierno por el cual había sido elegido el presidente. Pero ¿cómo comprometer al Parlamento con un plan de gobierno que de repente le era adverso? Recuerden lo que habíamos analizado la sesión pasada, cómo los parlamentos habían ido cambiando en su composición, de tener un presidente con su grupo parlamentario fuerte, al llegar al gobierno de Fujimori, primer gobierno, donde fue elegido presidente, pero con una minoría parlamentaria, donde la oposición tenía la mayoría parlamentaria. Entonces, ¿cómo consolidar el gobierno con un parlamento así? Esa era la disyuntiva. Para que funcionara, que este parlamento aceptara y consolidara al Ejecutivo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos antes de eso. En esta consolidación, ahí vemos, por ejemplo, la designación por el presidente, eso es nuestro modelo, por el presidente del primer ministro, y luego el primer ministro teniendo que venir al Parlamento para consolidar su designación. Siguiente. Entonces, toda esta disyuntiva la van a plasmar en el artículo 130 de la Constitución, concordante con el artículo 82 del Reglamento del Congreso, que establece el procedimiento de investidura, que establece claramente que dentro de los 30 días naturales, ojo, dentro de los 30 días, no posterior, no dentro de, hay que saber leer muy bien eso, a veces esos términos de plazo, de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al Pleno del Congreso, reunido en el periodo de sesiones ordinarios o extraordinario, acompañado de los demás miembros de dicho ente para, aquí viene el tema, y aquí viene el tema de cómo se buscó
dilucidar lo que les estoy diciendo. Primero, exponer la política general de gobierno. Política general de gobierno. Esa política general de gobierno debe estar concordante ¿con qué? Con la política general establecida por el presidente de la República. Ojo, que busque explicar y manifestar los lineamientos generales, las metas de la administración y la marcha del Estado en concordancia con el mensaje de la nación brindado por el presidente de la República en su discurso de ascensión de mando y los sucesivos discursos durante el mandato de los 28 de julio ante el Pleno del Congreso de la República. Entonces, tenemos ahí la primera parte de la disyuntiva. ¿Cómo es que, si elegimos presidente por un lado y parlamento por otro lado, y hemos elegido un presidente que establece las líneas de gobierno y es elegido por sus líneas de gobierno, y este nombra a su primer ministro para que ejecute esas líneas de gobierno, el parlamento tiene que escuchar esos lineamientos y darle un voto de confianza aprobando esos lineamientos? Ahí viene el tema. ¿Y qué pasa si esto no sucede? ¿Cómo solucionar ese tema? Vamos a ver. Y el segundo era debatir la política general de gobierno, que implicaba discutir y controlar los alcances de dicha política con la opinión y criterio de los congresistas. Cabe señalar que el grupo parlamentario de gobierno buscará destacar la política general a implementar y los atributos de quienes deben aplicarla. Por su parte, los grupos de oposición buscarán plantear sus observaciones, coincidencias o, en su caso, los deméritos de quienes serán los responsables de ejecutar las referidas políticas de gobierno. Entonces, aquí viene el tema. Grupo de oposición, oye, tú vas a nacionalizar, nosotros no estamos por la nacionalización, observamos esa política de gobierno. Segundo, oye, pero has puesto ahí que el primer ministro va a ser Jaimito el cartero, y Jaimito el cartero no tiene ningún atributo para ser primer ministro. Cuestionas la calidad del representante del presidente de la República, que es en este caso el primer ministro. Y el tercer tema que se debate es las principales medidas que requiere su gestión. El quehacer de la instrumentalización de la política general, es decir, el paquete legislativo que debe traer el primer ministro, es decir, señores, esta es la política de gobierno, para implementar esta política de gobierno, aquí están el paquete de leyes que requerimos. Este es en realidad la complementariedad de lo que ya debió haber hecho el presidente de la República en su discurso del 28 de julio. Por lo regular, los presidentes de la República, los 28 de julio, dicen: mi política de gobierno es esta, y para implementar esta política de gobierno, acá está el proyecto de ley que se lo dejo. Muchas veces no deja, simplemente hace mención y entrega el papel. Porque todavía, y esa es otra figura bien peculiar, si el gobierno recién se está constituyendo, ¿en qué momento se reunió el Consejo de Ministros para aprobar los proyectos de ley que deben ser ingresados al legislativo? Esa es una pregunta que me hacía siempre, sobre todo los gobiernos centrales. El presidente de la República viene a asumir el cargo en el Congreso, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y cómo es que en ese discurso te puede dejar proyectos de ley si todavía no tiene gabinete? Porque después de la asunción, el 28 recién va a Palacio a juramentar a su gabinete y recién hará Consejo de Ministros para aprobar los proyectos de ley, porque los proyectos de ley que sean remitidos por el Ejecutivo tienen que tener el voto del Consejo de Ministros. Entonces lo que se hace es un acto casi ritual.
estoy dejando el proyecto de ley tal. Después lo regularizan, porque primero ni siquiera han designado oficialmente al primer ministro. Cosa diferente es en el segundo, tercero o cuarto discurso, donde ya hay un ejercicio del poder. ¿Correcto? Por eso es que por lo regular quien viene trayendo ya el legislativo es los primeros ministros en su sesión de investidura. Bueno, en el caso del primer 28 de julio no hay problema, pero en el caso de un nuevo primer ministro y nos encontremos en receso parlamentario, se debe obligatoriamente convocar a sesión extraordinaria. Otra característica de tipo formal es el inicio de la exposición del presidente del Consejo de Ministros debe entregar por escrito su discurso. Debe ser repartido por escrito su discurso. Siguiente. Y aquí vamos desarrollando ya el tema de cómo solucionan la gran disyuntiva de que si es una política de gobierno del presidente de la República, ¿por qué el Parlamento cuestiona? Concluidas las etapas de exposición y debate respectivamente, el presidente del Consejo de Ministros debe plantear la cuestión de confianza a nombre del Consejo en su conjunto. O sea, no es el cuestionamiento al primer ministro, es el cuestionamiento, es el voto de confianza a todo el gabinete. Aquí hay un tema también que no es materia de esto, pero hay un trabajo escrito del doctor Eguiguren sobre si un ministro que estuvo en un gabinete que no obtuvo el voto de confianza puede estar en un nuevo gabinete. Ahora vamos a ponerle al doctor Abanto. Doctor Abanto, primer ministro, que reemplaza a José Chirinos, que junto con mi gabinete, que fueron este lindo ramillete de rosas y claveles, que fueron mis ministros, no nos dieron voto de confianza. Yo me voy. La pregunta es, ¿alguno de estas rosas y claveles puede integrar el nuevo gabinete del doctor Abanto? Es algo en discusión constitucional. La Constitución no dice nada, el reglamento del Congreso no dice nada, hay un vacío constitucional, hay interpretación. Uno de los que lo ha planteado ya como polémica es el doctor Eguiguren, un constitucionalista. ¿Qué pasaría? Nunca se ha dado todavía, pero el día que se dé habrá un gran debate constitucional. Y se acordarán que en algún momento José Chirinos les dijo que podía existir eso. Ahora, la cuestión de confianza, ¿qué implica? En primer lugar, el reconocimiento de la capacidad y competencia política y técnica para el desempeño de la alta responsabilidad. Y en segundo lugar, explícitamente están aprobando el plan de gobierno. Y ahí viene. ¿Qué pasa entonces si no aprobaban el plan de gobierno? ¿Qué pasa si pongo al más brillante constitucionalista o al más brillante trabajador de servir, el mejor gestor público como primer ministro, pero su política de gobierno que él expone no le gusta al Parlamento y lo censura? No había remedio antes. ¿Cuál es el remedio que le pone? ¿Cómo soluciona esto? Dice, como el que decide la política de gobierno soy yo, presidente, pongo un nuevo ministro y va con la misma política de gobierno. Y si ustedes me vuelven a rechazar ese nuevo primer ministro por la política de gobierno, no, un momentito, chao. ¿Por qué? Porque el pueblo me aceptó a mí por mi política de gobierno. Y convoco a nuevas elecciones para que el nuevo Parlamento
cabe la posibilidad de que venga con las ideas de mi mismo plan de gobierno. Aparentemente solucionado el intríngulis. Pero ¿qué pasa si el Parlamento que viene más bien viene con una mayoría aplastante en contra de mi política de gobierno? En ese supuesto no se han puesto todavía los constitucionalistas, porque entraríamos en otra situación, que nuevamente podría ser censurado el primer ministro, nuevamente una segunda censura y nuevas elecciones nuevamente, y originaría una inestabilidad constitucional terrible. El tema de gasto debemos sacarlo de la mente. La democracia cuesta, las dictaduras cuestan el doble. Entonces, el resultado de la votación va a ser comunicado a el presidente de la República. Voto favorable, inmediatamente produce ipso facto, ha sido investido el primer ministro. El Pleno del Congreso niega la confianza. En este caso, el presidente de la República se encuentra en la obligación de aceptar la renuncia y la de sus integrantes. El presidente del Congreso comunica mediante un documento al presidente de la República el resultado de la votación y por consiguiente tiene que aceptar inmediatamente la renuncia. Siguiente. Y aquí está lo que les decía, la manera de solucionar el problema, que conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución, el presidente de la República se encuentra facultado para disolver el Congreso cuando éste se hubiera negado su confianza a 2 consejos de ministros. ¿Ah? Repito, el principio no es de que, bueno, ya retiro la confianza, no. El principio, el fundamento doctrinario de esto es, si el presidente de la República es quien dirige la política general del gobierno y ha sido elegido por esa política general de gobierno, y el Parlamento cuestiona a sus primeros ministros por no reunir, por no aceptar esa política general de gobierno, entonces hay una disyuntiva de qué política general de gobierno vamos a decidir, la que quiere el Parlamento o la que quiere el presidente de la República. Siendo un sistema presidencialista que ha elegido la doctrina en este respecto, que se respeta la del presidente de la República. Entonces el presidente de la República disuelve al Parlamento para convocar a un nuevo Parlamento que acepte su política de gobierno. Por eso decimos ahí, es evidente que ante la incompatibilidad manifiesta entre las concepciones y posiciones políticas del Ejecutivo y Legislativo, se hace necesario zanjar dichas diferencias a través de la convocatoria a elecciones para formar un nuevo Congreso, el cual completará el periodo parlamentario disuelto. Esa es la solución que diseñaron nuestros constitucionalistas. Yo le pongo un cuestionamiento a ellos. ¿Y si el nuevo Parlamento viene en mayoría en contra de la posición política del Ejecutivo? ¿Ah? ¿Qué pasaría? No hay diseño para ello. Siguiente. Algo que no... Sí, antes de pasar. Sí, el presidente puede establecer un poder constituyente. No lo establece la Constitución. La convocatoria a un poder constituyente es muy independiente del cierre del Congreso. El cierre del Congreso solo se puede hacer por esta causal. Tú no puedes cerrar el Congreso para convocar a una constituyente. El tema es que tú cierras el Congreso porque te han negado confianza. Tú puedes, el presidente de la República en estos momentos, sin disolver el Congreso, puede convocar a una constituyente. Pero no necesita cerrar el Congreso para eso.
porque una cosa es el poder constituyente y otra cosa es el poder constituido, que es otro tema que tendríamos que desarrollar en una clase de derecho constitucional. Hay que diferenciar poder constituido, que es el Parlamento, y poder constituyente, que es otro tipo de Parlamento que tiene otras potestades, teniendo en cuenta que va a originar un nuevo pacto social. Una constitución no es otra cosa que un pacto social, es decir, las normas que la sociedad va a establecer para regir su desarrollo en largo plazo. Y en ese sentido el Perú siempre ha sido un país muy atempore, muy temporal, no ha firmado un contrato social largo que establezca, como los norteamericanos. Los norteamericanos mantienen su carta, lo que han hecho son enmiendas a su carta constitucional, es decir, el contrato social que firmaron desde un comienzo sus padres fundadores sirve para regir su vida política, social y económica hasta ahora. Aquí aprovecho para darle siempre una chispita que siempre me llama la atención. Se dice que las constituciones son producto de la manifestación popular de los pueblos, ¿no es así? ¿Ustedes creen que puede haber una constitución en la cual el pueblo no participe? ¿No haya voluntad, no haya poder constituido para elaborar una constitución? No, es que no es constitución. Sí hubo, ¿saben cuál? La de Japón. MacArthur hasta constitución le dio a los japoneses. Y no lo hicieron por a través de un poder constituido. Y sigue vigente hasta ahora la vida de los japoneses. Peculiar. Eso es un hecho muy especial para estudiar en materia constitucional. Lo que quiero enseñarles ahora es un tema muy particular, no se nota bien, pero bueno, lo que quiero enseñarles es que cuando se nombra un primer ministro, lo que va a salir en el peruano son dos cosas. En primer lugar, las renuncias de todos los ministros, incluido el primer ministro anterior, que es a través de una resolución suprema, y la resolución donde nombra primero la resolución del primer ministro y luego el nombramiento de los demás ministros. ¿Por qué? Porque la resolución, miren la diferencia, la resolución de nombramiento la firma el presidente de la República y el que es nombrado en ese momento, y luego comienzan a firmarla ya de los demás, el presidente y el primer ministro nombrado. ¿Por qué les pongo este caso? Porque este es un caso bien peculiar. El caso peruano es recontra peculiar. A diferencia del parlamentarismo, el primer ministro elegido ya cuenta con el apoyo del Parlamento al momento de su elección y por ende está investido para nombrar a sus demás consejeros. En el caso peruano es peculiar, es una sesión de investidura para el primer ministro que ya nombró, que ya ejerció el poder, nombrando a sus demás ministros. Y es más, le están dando un plazo que dentro de los 30 días se presente. ¿Qué pasa si espera el 29º día y antes del 29º día hizo acciones ejecutivas que alteraron toda la economía y toda la actividad del país? Y que como producto de eso, en la sesión de investidura, no tiene voto de confianza. ¿Cómo quedan esos actos? Se los dejo de tarea, algo tienen que pensar el fin de semana. Siguiente. El diario de los debates. Hemos visto la resolución suprema, diario de los debates. El diario de los debates de nuestro Congreso de la República es una institución valiosísima. Ahí está registrado
todo lo que se dijo en micro. Ojo, resalto, todo lo que se dijo en micro. Las cosas que se dicen fuera de micro son las cosas simpáticas que quedan en la conciencia de los asesores que tuvieron la fortuna de estar en esas sesiones parlamentarias. Entonces, se inicia la sesión con un tema exclusivo. Siguiente, por favor. ¿Ya? No, faltan. Lo que me mandó por correo, doctor. Yo tengo otras cositas más. Parece que no se ha grabado la parte. Tengo como 4 láminas más. ¿Tienes el USB? Porque lo que me mandaste por correo fue lo que yo saqué esta mañana. Mira. Estas láminas no han salido. Sí, no se grabaron. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienes tu USB? No lo he dejado en Bueno, les explico verbalmente. Les voy a enviar ahí unas láminas muy bonitas, que también no es mi trabajo, debo reconocerlo, y que lo he puesto ahí. Siempre, por favor, cuando cojan cuadros, pongan quiénes son los autores. Estos son cuadros que pertenecen específicamente a el Departamento de Comisiones, que utiliza como fuente el Diario de los Debates del Congreso de la República. Este cuadro, que lo van a tener ustedes, me comprometo a enviárselos de aquí a Mónica para que se los reenvíe a ustedes, señalan todas las investiduras que han habido en el Perú y la cuestión de confianza que fueron planteadas, desde la restitución o bajo la actual Constitución de 1993. Tenemos en primer lugar el Jaime Yoshiyama Tanaka, presidente del Congreso; primer ministro Efraín Goldenberg Schreiber, 17 de marzo de 1994. No hay información de la votación, pero se aprobó mayoritariamente la cuestión de confianza. Siendo presidenta del Congreso Marta Chávez Cosío, presidente del Consejo de Ministros Dante Córdoba Blanco, 86 votos a favor, 3 en contra, 24 abstenciones. Marta Chávez, nuevamente presidenta del Congreso. Primer ministro Alberto Pandolfi Arbolú, 64 votos a favor, 9 en contra, 15 abstenciones. Ese es otro de los detalles peculiares, que muchas veces no asisten congresistas a la sesión de investidura. Como vemos, tuvo menos abstenciones que el anterior, pero menos votos en confianza, lo que significa de que hubo un gran número de ausentes. Carlos Torres y Torres Lara, presidente del Congreso. E investidura ministerial, Javier Vallerriestra González, fue muy fugaz como primer ministro, del lunes 6 y martes 7 de julio, fueron 2 días. En julio, y vamos a ver que en septiembre del mismo año ya había nuevo primer ministro. 68 a favor, 32 en contra, 2 abstenciones. Siguiente. Nuevamente Pandolfi Arbolú, 63 votos a favor, 17 en contra, 1 abstención. Presidencia de Marcenaro, Ricardo Marcenaro. Primer ministro Víctor Joy Guay Rojas, 64 a favor, 18 en contra, 7 abstenciones. Voy a leer rápidamente. Luego tenemos Alberto Bustamante, Federico Salas, y tenemos a Javier Pérez de Cuellar, siendo Absalón Vázquez Villanueva el primer ministro. 74 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones. Luego tenemos a Roberto Dañino Zapata, 106 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Luis Solari, Beatriz Merino, Ferrero Costa sí tuvo 44 a favor,
6 en contra, 44 abstenciones. Un caso muy peculiar que quería comentar con ustedes. Ustedes han revisado el tema de qué pasa si esos votos en contra, que fueron 6, hubieran pasado a las abstenciones. Hubiéramos tenido 50 abstenciones y 49 a favor. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿No hubo voto de confianza o no hubo pronunciamiento? Y tiene que haber nueva votación como consiguiente. ¿Ah? Al verme ahí radican que no se manifestaron los parlamentarios. Que los que no consideran su voto a favor o en contra están en un lado, ¿cierto? Aún sea mayoría. Lo que cuenta es cuántos votos tuvieron a favor. Por eso, sea como práctica. No lo contempla. Doctor Abantos, ¿de acuerdo usted que hay un acuerdo de Consejo Directivo que establece que cuando las abstenciones son mayores que los votos a favor, no hay acuerdo? Claro, que la abstención es una manifestación de un desacuerdo sin pronunciamiento. Entonces termina siendo que no hay pronunciamiento. No quiere decir que no ha sido aprobado, sino que no hay pronunciamiento. Lo que involucraría que debe haber una nueva votación. Señalar nueva hora, nuevo día para una votación. Esa hubiera sido la solución que particularmente yo hubiera propuesto. O sea, con ese acuerdo de consejo exige que el parlamentario... Es que es igual. No sé si le habrá pasado ahora en comisiones. A partir de ese acuerdo de consejo. Pero ese tema está ya zanjado porque se ha dado en comisiones. Y aprovecho, de repente no es el tema, pero se ha dado a veces en comisiones donde el número de abstenciones es superior al número de los que votan a favor. No hay acuerdo, simplemente no hay. ¿Qué pasaría en una comisión de 10 miembros que 6 se abstienen, 1 en contra y 3 a favor? ¿Vamos a decir que fue aprobado? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Entonces tiene que haber una nueva votación. O se deja como que no hay acuerdo. Pero normalmente se pide una nueva votación. Se repite la misma. Si se repite la misma figura y vamos a estar en un intrínculo, es bien difícil, ¿no? Miren, las figuras parlamentarias se presentan de una manera muy singular. Yo había puesto este cuadro para analizarlo justamente por este tema. Por eso estaba leyendo ahí pausadamente y dije, qué aburrido cuánto está leyendo. No, es que quería llegar a esta figura que era la que más se acercaba. Doctor, una consulta. Si el parlamentario no está sujeto a mandato imperativo, un acuerdo está exigiendo que emita un voto en determinado sentido. Claro, pero aquí hay otro detalle. Aquí hay otro detalle. Si tú sumas 50 más 49, ¿cuánto suma? ¿Cuántos parlamentarios son? Entonces en la próxima votación vas a tener a traer a todos a pistola en mano. Claro, pero no están sujetos a mandato imperativo, pero te obliga a una nueva votación donde las bancadas refuerzan sus posiciones o negocian sus posiciones. ¿Qué pasaría si mantienen la tendencia? Ese es un supuesto simpático para seguirlo pensando. Es una locuración, pero que se puede dar. Por eso les ponía este caso que es el más cercano. Y entonces tendríamos que decirle al presidente de la República un oficio en el cual le diríamos: presidente de la República, el Congreso de la República ha decidido que no hay acuerdo sobre su primer ministro. Y el presidente dice: bueno, ya, pues no hay acuerdo, pero constitucionalmente solo me lo puedes censurar. Lo mantengo, se podría hacer otra salida. Entonces queda en el terreno de las hipótesis legales pensar qué solución le podríamos dar a ese problema. Pero se presentan varias figuras. Y eso es lo bonito del derecho constitucional y el derecho parlamentario,
es que no todo está escrito. No es como en el derecho penal. Nulla poena sin lege, no hay pena sin ley. Se acabó, ¿no? Lo que no está escrito no existe. No. Aquí a desarrollar en base a todos los principios del derecho constitucional. En el caso de que se disuelva el Congreso, ocurran las dos votaciones que no satisfacen al presidente y cierre el Congreso. Al cerrar el Congreso queda a cargo de la Comisión Permanente. Así es, ese es otro detalle que, porque no sé, el tema no lo he desarrollado, pero es lo que sea. Ya, ahora, las capacidades y las atribuciones de los congresistas, ¿cómo quedan? O sea, esta Comisión Permanente, ¿no? Los 20 que... Quedan omnímodas. Por eso es que algunos constitucionalistas dicen, algunos constitucionalistas apuestan a decir que la Comisión Permanente no es otra cosa que una cámara encubierta, que en realidad este unicameralismo encierra una cámara encubierta. ¿Cuál es esa cámara encubierta? La Comisión Permanente. En algún momento, en momentos de crisis, hacían una recomendación en una clase que tuve. Decía, si tú eres un parlamentario que quieres asegurarte tus 5 años sí o sí, siempre está en la Comisión Permanente. Porque si cierran el Parlamento, los miembros de la Comisión Permanente se quedan. Al menos hasta la nueva elección. Por lo menos van a ganar un año más. La misma pregunta. Siempre la misma pregunta. Los congresistas de la Comisión Permanente, al elegirse nuevos congresistas, ¿cómo quedan? O sea, si son 130 a 20. No, es que ya al momento en que eligen una nueva comisión, un nuevo parlamento, cesan en funciones los de la Comisión Permanente. Ahí ya cesan. O sea, por eso te decía que ganaban por lo menos un año más. No, nadie los impide que lo postulen. No, tampoco no hay nada que los impida. Siendo miembro de la Comisión Permanente puedes postular a ser congresista. ¿Cuál es el límite? Si ningún congresista no tiene límite para la reelección. El miembro de la Comisión Permanente puede reelegirse. No, que tenía que dejar por 3 meses todavía el tiempo de... ¿No? Los parlamentarios, para los parlamentarios no opera la figura que opera para los miembros del Poder Ejecutivo, basado en un principio: los congresistas no ejercen gasto público. La prohibición para los altos funcionarios del Estado, cuando van a postular, tengan que cesar en sus funciones, es que ejercen gasto público y el gasto público lo utilicen en beneficio de su campaña. Como los congresistas no ejercen gasto público, no tienen límite en su postulación. ¿Y dentro de cuánto tendría que el presidente convocar a nuevas elecciones? Supongamos que estamos... Está establecido. Está establecido. Supongamos que estamos en el mes de agosto. Y cierran el Congreso. ¿Y cómo queda la aprobación del presupuesto? La Comisión Permanente. Todo lo hace la Permanente. La Comisión Permanente tendrá que asumirlo. O en todo caso no olvidemos que hay un artículo de la Constitución que señala que si el Parlamento, el presupuesto no es aprobado hasta el 30 de noviembre por el Parlamento, lo ejecuta y lo retira. Así es. De hecho, sí, a eso nosotros no tenemos chamba, ya, dalo por descontado. Salvo los que trabajen con la Comisión Permanente. Bueno, no hemos tenido realmente experiencia de ese tipo. Hemos tenido más bien la experiencia dictatorial, ¿no? Se cigarra y se acabó. Entonces, le señalaba esta experiencia, nos quedamos con el gran doctor Carlos Ferrero por esa votación singular que tuvo. Luego tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, a Jorge del Castillo, ya en otro gobierno. Luego tenemos a Yehudi Simos Munaro, a Javier Velázquez Quesquén, aquí le han puesto Jorge, pero como el cuadro no es mío, no pude corregir. Claro. Pero
José Antonio Chan Escobedo, Rosario del Pilar Fernández, Salomón Lerner Guitis. Luego de Salomón Lerner Guitis hemos tenido 2 ministros más, ¿no?, hasta la actualidad. Entonces, este es el cuadro que tenemos de investiduras hasta la fecha. Para que vean la singularidad, el Rosario Fernández tuvo también una votación bien singular: 47 votos a favor, 28 abstenciones. ¿Cuántos suma? 47 más 28. 75. ¿Cuántos congresistas son? 120. Es decir, una ausencia enorme de congresistas. Y bueno, pues en el último gabinete, nombrado el 18 de abril del 2011, el gobierno se terminaba en julio del 2011, ya poco interesaba a muchos, y muchos estaban en sus campañas. Entonces, todos esos factores originan esto. Por eso que a veces cuando leemos las cifras frías, tenemos que leerlas siempre en todo el contexto. No se ha grabado, y hay un cuadro más que también había puesto, bueno, que analizaba la cantidad, y se los voy a enviar al correo para que lo vean, analizaba la cantidad de primeros ministros que han tenido en los últimos gobiernos, desde la Constitución del 93. Caso singular, el gobierno de Toledo tuvo 5 primer ministros, el gobierno de García también 5 primer ministros. Actualmente van 3 primer ministros, estamos entrando al segundo año. Al tercer año, ¿no? Estamos entrando al tercer año. Entonces, veamos, parece que la cifra va a ser un poquito más alta, ¿no? Esto como una estadística de cómo evoluciona. Bien, haciendo una sinopsis de todo esto, entonces, ¿qué nos interesa tener claro? Que la que la investidura no es una institución propia de los sistemas presidencialistas, es una institución propia de los sistemas parlamentaristas, que ha sido introducida al derecho parlamentario peruano, muy singular en el Parlamento peruano, porque incluso la mayoría de sistemas presidencialistas de América Latina no tienen esta figura. Solo el Perú es una de las excepciones, pero básicamente para tratar de solucionar experiencias negativas en el desarrollo constitucional peruano, parlamentario peruano, donde los parlamentos mayoritarios tienden a imponerse sobre la decisión del presidente de la República, que es elegido para ejercer fundamentalmente la línea de política de gobierno. Entonces, para solucionar esta intríngulis donde el presidente de la República designa a su primer ministro y redirige la política general del Estado, y el Parlamento puede boicotear, por decirlo así, o no estar de acuerdo con esa política general del Estado, se plantea que el Parlamento se comprometa con esta política general del Estado a través de la sesión de investidura. Esta sesión de investidura va a originar que al votar y aprobar un primer ministro, se está comprometiendo el Parlamento a apoyar la política de Estado. Si de no ser así, de no apoyar y estar en contra de esa política general de Estado señalada, el Ejecutivo tiene la potestad, si le rechazan por 2 veces, de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Entonces, esta es la solución que le dio el constitucionalista peruano de 1993 a una experiencia que se había tenido en el Parlamento del 90. De alguna manera, esto solucionó el problema, pero como vemos, pueden suceder nuevos problemas que aún los constitucionalistas y los parlamentos no han tenido como experiencia, pero que en el mundo de las hipótesis podrían darse, hipótesis constitucionales válidas, pero que aún estamos por ver. Eso es todo. Muchísimas gracias.